Hola, mi nombre es Tsunami y para comenzar este mensaje quiero compartirles el versículo de Josué 1 del 6 al 9. Aquí Dios le dice a Josué antes de entrar a la tierra prometida: sé fuerte y valiente, porque tú darás este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Al transcurso de mi vida he vivido situaciones muy difíciles que me llenaron de miedo y temor, como venir a un país nuevo sin conocer el idioma, o el miedo de ir a la escuela a causa de ser víctima del bullying, ser acosado sexualmente, tener una enfermedad de epilepsia de más de 15 años y ver a mi mamá ser amenazada de muerte. Pero una de las situaciones más difíciles que me he enfrentado fue el marzo 3 del 2008, donde casi pierdo mi vida. Alguien me pegó en la cabeza con un tubo de metal solo por tratar de evitar una pelea. Al principio tenía miedo cuando me toqué la cabeza y vi mi mano llena de sangre. Pero mientras pasaba todo ese suceso, recordé que unos días antes había leído este pasaje y la palabra sé valiente me sonaba como eco en mi cabeza. Sé valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras me ayudaron a tranquilizarme. Y también recordé que estas palabras son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué cuando era el día para él de tomar el lugar de Moisés como líder para liderar a su pueblo de Israel y llevarlos a la tierra que Dios les prometió. Dios le ordenó a Josué que fuera valiente para liderar y llevar a su pueblo hacia la victoria, porque antes de entrar a la tierra prometida tenía que enfrentarse a otras naciones para poder obtenerla. Pero Dios quería que Josué se diera cuenta que él no podía vencer con sus propias fuerzas. Dios quería que Josué se diera cuenta que él necesita de Dios para poder vencer. Por eso Dios le dio a Josué las claves que lo ayudarán a encontrar fuerza y valentía en Dios para completar esa misión. Y hoy en este video veremos cuáles son esas 3 claves para poder encontrar valentía y fuerza para poder vencer cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino. Para empezar, en este pasaje nos dice 3 cosas muy importantes. La primera clave de cómo tener la valentía y la fuerza para triunfar es como dice en el versículo 7, es de asegurarnos de cumplir las leyes que Dios nos dio. Las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Mucha gente la conoce como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, esta ley, era como una constitución que Dios mismo hizo para su gloria y por el bienestar de su pueblo. Hoy en día las leyes de Dios siguen siendo una guía valiosa para nuestra relación con Dios y con los demás. Son los fundamentos de una vida buena y próspera. Porque ¿acaso a ti te gustaría que te mintieran o te robaran? ¿Verdad que no, verdad? Otra cosa, van a haber muchos retos, pero debemos asegurarnos de no desviarnos de sus leyes, porque si nos desviamos, nuestras vidas comienzan a basarse en otras leyes que pueden destruir nuestras vidas. Si comenzamos una pelea, ¿a dónde llevará eso? Solo ve el resultado de las personas que siguen las leyes de Dios y los que no lo hacen. Ahora, la segunda clave para poder triunfar y tener valentía es, como nos dice en el versículo 8, que es meditando en la ley de Dios día y noche. Ahora, ¿por qué meditarlo? Bueno, la respuesta es simple. Nosotros tenemos el hábito de olvidarnos de muchas cosas. Y uno de los peores hábitos que podemos tener es olvidarnos de las leyes de Dios y comenzar a vivir a nuestra manera. Por eso es muy importante recordar la palabra de Dios todos los días, para que podamos tomar decisiones correctas y nos lleven hacia Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios, para que no se nos olvide quién Dios es y cómo tenemos que vivir. Otra cosa muy importante es que nos dice que Dios nos enseña que si practicamos su palabra y sus leyes, nuestra vida prosperará. Ahora, para finalizar, la tercera clave para poder triunfar y tener fuerza es como dice en el versículo 9.
va a ser recordando que Dios está con nosotros. A veces las situaciones son tan difíciles, son tan dolorosas, que pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero no, hay que recordar que Dios es fiel y que con Él a nuestro lado nosotros obtendremos fuerza. Por ejemplo, cuando lo obtuve en el proceso de mi cirugía, nuestra valentía y fuerza vienen de Dios. Sin Dios y sin su guianza nosotros no podemos encontrar las fuerzas para hacer lo correcto. Nosotros no podemos triunfar. Ahora, la conclusión. Así que hay que recordar estas 3 claves para vivir una vida de triunfo y éxito. Entonces vamos a repasar. Primera clave, de asegurarnos de cumplir las leyes de Dios. Segunda, meditar en su palabra día y noche. Y tercera, recordar que Dios siempre estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Ahora, quiero decirte algo muy importante que quiero que lo recuerdes siempre. No debes tener miedo ante las situaciones ni tampoco tener miedo de confiar en Dios. Porque Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas, como lo dice en el versículo 6. En Dios podemos encontrar las fuerzas que necesitamos para salir adelante. Y siguiendo y practicando su palabra, siempre tendremos la sabiduría y la inteligencia para poder tomar buenas decisiones que nos lleven hacia Dios y siempre obtener la victoria. Así que si tú estás en una situación difícil, donde te sientes perdido y no sabes qué hacer, te animo a que le abras las puertas de tu corazón a Dios y verás que Él te dará la fuerza y la guianza para que tú puedas vencer cualquier obstáculo y que tu vida sea exitosa y próspera.